realmente te ves radiante, Cordelia, dije con voz suave y uniforme, manteniendo mis manos entrelazadas flojamente detrás de mi espalda, con las uñas clavándose en mis propias palmas, aunque mi rostro seguía siendo una máscara de plácida aceptación. El verde esmeralda te sienta perfecto. Mi hermanastra Cordelia se lamentaba frente al espejo de cuerpo entero. El vestido era una obra maestra de seda y encaje, adornado con diminutas esmeraldas brillantes que captaban la luz de las velas y la esparcían como estrellas. Me había costado más de lo que ganaría en 10 vidas de servidumbre. Por supuesto que sí, espetó ella sin molestarse en mirarme, girando la cabeza para admirar la línea de su propia mandíbula. Fue hecho para una futura princesa, después de todo. Ni para un pozo ni para ti. Mi madrastra, Lady Amara, se deslizó a su lado y ajustó un pliegue de la falda. Sus delgados dedos, cargados de anillos robados del joyero de mi madre, eran posesivos y orgullosos. Silencio, cariño mío, susurró, aunque sus ojos, cuando se posaron en mí, eran tan duros y fríos como las joyas. Todos saben cuál es su lugar, ¿verdad, querida? Alguien tiene que quedarse y asegurarse de que los incendios estén controlados. Sí, madrastra, murmuré, bajando la mirada al suelo. Mi padre, Lord Valeria, estaba de pie en la puerta bebiendo su vino. No me había mirado ni una vez, no realmente. Me veía como un mueble más, un elemento monótono y decepcionante de su gran casa. Amara, Cordelia, el carruaje está esperando, dijo con voz impaciente. No debemos llegar tarde. El príncipe no espera. Oh, padre, imagínatelo, chilló Cordelia, alejándose por fin del espejo. Corrió hacia él, una visión en verde, y él realmente sonrió, dándole una palmadita en la mejilla. Esta noche, finalmente podría ser elegida. Seré la princesa. Es tu destino, mi dulce, dijo Amara con voz llena de triunfo. Espero que tengas una noche maravillosa, repetí, con la voz reducida a un susurro. Cordelia se rió, un sonido agudo y tintineante que siempre me hacía rechinar los dientes. No me esperes despierta, Alara. Nosotros estaremos en el palacio y tú no. Salieron de la habitación envueltas en una nube de costoso perfume de rosas, el perfume de mi madre, robado de mi habitación, y un susurro de seda. Escuché su risa desvanecerse por el pasillo, el fuerte portazo de la puerta principal y el traqueteo de las ruedas del carruaje sobre los adoquines. Solo entonces me permití sonreír. Caminé hacia la ventana, aparté la pesada cortina de terciopelo y observé el carruaje desaparecer por el largo camino iluminado por la luna. Estaban tan felices, tan confiados, encaminándose hacia su mayor triunfo, el momento que habían conspirado y planeado, el momento para el cual me habían intimidado y saboteado. Y yo los había dejado. De hecho, había ayudado. Sonreí porque sabía algo que ellos no sabían. Sabía que el baile real no era una búsqueda de novia, sino una cacería. Sabía que el príncipe, el hermoso, melancólico y oscuro príncipe al que todos estaban desesperados por conocer, era un monstruo. Sabía que toda su familia eran monstruos, criaturas de la noche que ocultaban su verdadera naturaleza bajo el glamour de la riqueza y la realeza. Y sabía que esa misma noche el príncipe Cien se moría de hambre, lo sabía porque en mi última vida ese monstruo había sido yo. Yo era quien llevaba un vestido desesperadamente remendado, yo fui quien llamó su atención, yo fui quien él eligió, y yo fui quien murió gritando, aterrorizada en una cámara ritual fría y oscura mientras él drenaba la vida de mi cuerpo. Esta vez estaba más que feliz de dejarle el premio a Cordelia. Mi renacimiento había sido un shock, un violento desgarro de la realidad. En un momento me estaba desvaneciendo, con mi último aliento convertido en una maldición contra el nombre Teren. Mi última visión fue la sangre en su perfecta y cruel boca. Al siguiente momento estaba jadeando, inhalando el aire polvoriento de mi fría habitación del ático, con mi cuerpo entero temblando. Tenía 18 años otra vez, un año entero antes del baile. Durante la primera semana viví en un estado de terror paralizante. Me despertaba gritando, arañándome la garganta, convencida de que aún podía sentir los colmillos fantasma. Me encerraba en mi habitación y me quedaba mirando mis propias manos, mi forma sólida, viva y respirando. No fue un sueño, había vuelto. Cuando el terror disminuyó, fue reemplazado por otra cosa, una rabia fría y calculadora que se instaló en lo más profundo de mis huesos.
Había regresado y todos seguían aquí. Mi familia, mi memoria ahora nítida y libre de la esperanza juvenil, reproducía la letanía de mis abusos. No fue un único acontecimiento dramático, fue una muerte por 1000 cortes, una erosión diaria de mi alma. Todo realmente comenzó cuando murió mi madre, una mujer gentil de una línea noble menor. Mi padre, Lord Valerius, se había casado con ella por su pequeña pero significativa dote. Era un hombre consumido por la ambición, y su naturaleza gentil era para él una debilidad. Cuando ella murió de fiebre, su dolor duró solo el tiempo necesario para asegurar su siguiente matrimonio más ventajoso. Se casó con Lady Amara 6 meses después. Ella era viuda y tenía una hija, Cordelia, exactamente de mi edad. Amara era todo lo que mi madre no era: aguda, cruel, socialmente brillante y absolutamente manipuladora. Me vio inmediatamente como una amenaza para las perspectivas de su propia hija, y así comenzó su campaña. La dote de mi madre, que legalmente me pertenecía, fue absorbida por las cuentas del hogar. Los vestidos y joyas de mi madre fueron guardados y pronto reaparecieron sobre Amara y Cordelia. Me trasladaron de mi dormitorio al ático porque Cordelia necesitaba el espacio para sus estudios. Cordelia era la niña de oro, tenía tutores de danza, música y arte. Yo tenía tareas. Mientras ella practicaba valses, yo fregaba los pisos; mientras ella aprendía a pintar, yo remendaba la ropa de cama. Mi padre, el hombre que se suponía debía protegerme, simplemente observaba. Él ansiaba estatus. Amara y Cordelia, con su aguda belleza y astucia social, eran sus activos. Yo, con mi carácter tranquilo y mi parecido a mi débil madre, era su lastre. No seas tan sensible, Alara. Él se enfurecía cada vez que yo me atrevía a llorar. Cordelia es vibrante. Deberías aprender de ella. Deja de ser la sombra lúgubre en los rincones. Recordé un incidente con escalofriante claridad. Tenía un pequeño retrato de mi madre, una miniatura que guardaba junto a mi cama. Cordelia, eufórica después de que un comerciante de visita me elogiara por mi rapidez con los cálculos, tropezó accidentalmente y derramó un tintero entero sobre él. La pequeña cara pintada quedó borrada. Ni siquiera grité, simplemente me quedé allí temblando. Cuando Amara llegó, observó la escena, las lágrimas falsas de Cordelia, mis manos manchadas de tinta por intentar salvar el retrato, y sin más me abofeteó. Eres una chica descuidada y malvada, siseó, destruyendo un objeto tan valioso. Eres igual que tu madre, inútil. Intenté protestar, explicarlo, pero Cordelia ya sollozaba en el pecho de mi padre. Ella me gritó: padre. Dijo que yo era un pésimo reemplazo. Estaba tan asustada que tropecé. Mi padre ni siquiera pidió mi versión, me agarró del brazo, me arrastró al sótano y me encerró durante 2 días con nada más que pan duro y agua. Aprenderás a controlar tus celos, Alara, dijo con voz fría a través de la puerta de madera gruesa. No avergonzarás a esta familia. Y había aprendido. Oh, sí había aprendido. Aprendí que no valía nada, que estaba sola. Aprendí que, para sobrevivir, tenía que ser invisible. En mi primera vida esa invisibilidad fue mi prisión. En esta vida me di cuenta de que sería mi mejor arma. La desesperación había sido mi perdición. Cuando llegó la invitación al baile real dirigida a las hijas del señor Valerius, la vi como mi única escapatoria. Por supuesto, Amara y Cordelia me encerraron, pero forzar la cerradura era ya una habilidad aprendida por necesidad. Encontré el viejo vestido de novia de mi madre, un sencillo vestido de terciopelo azul zafiro, y me escapé. Fui al baile. Conocí al príncipe. Era tan cautivador, sus ojos oscuros, llenos de una tristeza trágica, llamaban a los míos. Ignoró a todas las debutantes brillantes, incluida Cordelia, y solo bailó conmigo. Dijo que yo era pura e inmaculada. Pensé que era un cuento de hadas. El compromiso se anunció al día siguiente. Amara y Cordelia estaban incandescentes de rabia. Mi padre se sintió orgulloso por primera vez. Fui arrastrada hasta el palacio. El cuento de hadas duró 3 días. La boda no fue una boda, era un ritual. Me llevaron a una cámara en lo profundo del palacio, tallada en piedra negra. Toda la familia real estaba allí, despojada de su glamour,
sus rostros eran depredadores, sus ojos brillaban de un rojo tenue y enfermizo, y sus colmillos descendían. El príncipe, mi príncipe encantador, acarició mi rostro. Tu sangre es tan dulce, querida mía, susurró, su voz ya no melancólica sino hambrienta. Nos sostendrá durante otra generación. Mi muerte fue una agonía que no le desearía a nadie, excepto que si lo haría, se lo desearía a ellos, a Amara, a Cordelia, a mi padre. Y ahora tenía la oportunidad. Mi plan empezó a tomar forma el día que desperté. Tenía 1 año para dejar de ser una víctima y empezar a ser una cazadora. Mi conocimiento era mi ventaja injusta, y lo usaría como si fuera un bisturí. Mi primera prueba fue sencilla. Sabía, desde mi primera vida, que una extraña tormenta de verano inundaría la ciudad baja en la 3ª semana de julio. Accidentalmente comenté a la jefa de limpieza, una mujer que me había mostrado pequeñas bondades, que los desagües del vendedor parecían obstruidos. Es solo un presentimiento que tengo, señora Gabel, dije. Tuve un sueño terrible con agua en la despensa. Ella creyó que era un presagio y mandó limpiar los desagües. Cuando llegó la tormenta, nuestros vendedores fueron los únicos en la calle que permanecieron secos. Fue una pequeña victoria, pero demostró que mis recuerdos eran precisos. Ahora, el verdadero plan. Era maravillosamente simple. No necesitaba pelear por la invitación, no necesitaba escabullirme. Necesitaba hacer lo contrario, asegurarme, más allá de toda duda, de que Cordelia fuera la elegida. También tenía que convertirla en la comida más atractiva, deliciosa e irresistible del menú. Recordé las palabras del príncipe Teron, dijo que se había sentido atraído por mí porque yo era pura. Pero también recordé sus ojos fijos en el vestido zafiro de mi madre y en el aroma de la única rosa blanca que llevaba en el pelo. Mi nueva estrategia tenía 2 partes. Primera parte, el aroma. Mi madre tenía una pequeña caja cerrada que Amara nunca había logrado abrir. Yo, sin embargo, la había visto abrirla cientos de veces. Dentro, debajo de letras descoloridas, había un pequeño frasco de su perfume de pétalos de rosa. Era potente, elaborado a partir de una cepa de rosa que ya no crecía en la región. En mi primera vida lo había apreciado mucho, en esta lo vi como cebo. Comencé a usar una gota en mis muñecas cada día. Cordelia, cuyos celos eran tan predecibles como el amanecer, lo notó de inmediato. ¿Qué es ese olor?, preguntó una tarde mientras quitaba el polvo del salón. Era de mi madre, dije bajándome la manga. Es un desperdicio para ti, resopló. Hueles como una sirvienta intentando ser una dama. 2 días después, el frasco había desaparecido de mi habitación. Esa noche, toda la casa resplandecía a rosas. Cordelia prácticamente se había bañado en él. Amara la elogió, qué aroma más exquisito, mi amor. Tan refinado. Cordelia simplemente me sonrió, mantuve la cabeza gacha, ocultando mi triunfo. Segunda parte, el color. A Teron le había gustado mi vestido azul. No podía arriesgarme a que Cordelia vistiera de azul. Necesitaba que destacara, pero de una manera que yo dictara. Pasé un mes investigando en la biblioteca de mi padre, un lugar al que nunca me dejaban entrar, pero al que accedía a través de un panel suelto en el pasillo de servicio. Encontré un viejo y polvoriento tomo de historia real. Con cuidado, y utilizando tinta envejecida con té, agregué unas líneas a un capítulo sobre la antigua línea real. Escribí que la matriarca fundadora veneraba la esmeralda, viéndola como una piedra de vida eterna y vitalidad. También escribí que, en la antigüedad, las novias de la casa siempre se presentaban vestidas de verde. Luego olvidé el libro y lo dejé debajo de una silla en la biblioteca. A Amara le tomó 1 semana encontrarlo. La oí jadear desde el pasillo. Esa misma tarde escuché a mis padres en su estudio. Es una señal, Valirias, dijo Amara, su voz aguda y emocionada. Un secreto. El príncipe buscará una novia que entienda su herencia. Probablemente sea solo superstición, se quejó mi padre. La superstición gobierna el mundo, tonto, susurró ella. Cordelia vestirá de verde, del verde más fino. La diferenciará de todas las simplonas que visten colores pastel.
La última pieza del rompecabezas era yo. Tenía que interpretar el papel de la víctima derrotada, celosa y desesperada. Era la única manera de hacer que su victoria supiera dulce, de dejarles absolutamente seguros de que el baile era el premio final. Comencé a dejar que me vieran cosiendo sin darme cuenta. Cuando Cordelia exigió saber qué era, apreté la tela contra mi pecho. No es nada, solo un vestido viejo de mi madre. Era el vestido de terciopelo zafiro. Su crueldad, alimentada por la percepción de que competía con ella, aumentó. Me dieron más tareas. Derramaron accidentalmente sopa sobre el vestido, arruinándolo. Se olvidaron de guardarme comida de la cena. Una semana antes del baile, representé mi final. Fui al estudio de mi padre con lágrimas corriendo por mi rostro. Padre, por favor, supliqué, cayendo de rodillas. La invitación dice, las hijas. Yo soy tu hija. Por favor, déjame ir al baile solo por una hora. Quiero ver el palacio. Mi padre me miró con abierto disgusto. Ara, no seas patética. No tienes nada que ponerte. No tienes dote. Nos avergonzarías. Cordelia es el futuro de nuestra familia. Tú no. Amara, que había estado observando desde la puerta, entró. Eres una chica egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, intentas robarle el momento a tu hermana. Lo arruinarías todo con tu cara de tristeza y celos. Sollocé, dejando que el dolor genuino de toda una vida de rechazo alimentara mis lágrimas. Solo quiero una noche. No, dijo mi padre con voz definitiva, volviendo a sus papeles. Te quedarás aquí. Y ahí termina todo. Salí corriendo de la habitación, con los hombros temblando, sollozando teatralmente. Oí a Cordelia reír desde lo alto de las escaleras. Patética, imitó a mi padre. Me encerré en mi habitación del ático y dejé que los sollozos se convirtieran en una risa silenciosa y temblorosa. Habían mordido el anzuelo. Se habían tragado el anzuelo, la línea y el plomo. Realmente creían que ese era su plan. Estaban tan convencidos de su propia inteligencia, de su superioridad. Creían que me sacrificaban para su beneficio. No tenían idea, ellos eran el sacrificio. Y ahora se habían ido. Me quedé en la ventana del ático hasta que el último eco de las ruedas del carruaje se desvaneció en la noche. La casa estaba maravillosamente silenciosa. No alimenté los incendios, los dejé morir uno por uno hasta que la casa estuvo fría y oscura. Luego me puse a trabajar. No se trataba solo del destino de Cordelia, se trataba de mi nueva vida. Mi venganza no estaría completa hasta que borrara a mi familia de mi existencia y reclamara lo que era mío. Fui al estudio de mi padre. La cerradura era sencilla. Una vez dentro, me dirigí directamente al pesado escritorio de roble. Sabía, desde mi primera vida, que guardaba un doble fondo en el tercer cajón. Contenía sus libros de contabilidad privados. Lo encontré fácilmente y allí estaba, el registro de la dote de mi madre, la tierra, el oro y las inversiones que había absorbido en su propio patrimonio. Lo había ido vendiendo poco a poco para financiar el vestuario de Cordelia y las deudas de juego de Amara, pero no era buen contador y era, yo lo sabía, un hombre que acumulaba riqueza física. Me acerqué al retrato de su abuelo, de rostro severo, que estaba en la pared. Lo incliné hacia atrás. La caja fuerte estaba detrás. La combinación, patéticamente, era el cumpleaños de Cordelia. Dentro había una pesada bolsa de terciopelo con monedas de oro, varias bolsas con joyas y las escrituras de las propiedades de mi madre, las que aún no había logrado vender. Reconocí un collar de rubíes que había pertenecido a mi abuela. Amara había dicho que se había perdido. Vacié la caja fuerte. Tomé hasta la última moneda, cada joya, cada escritura. Dejé los libros de contabilidad abiertos sobre el escritorio, con la caja fuerte vacía abierta de par en par. Quería que, en sus primeros momentos de pánico, supiera exactamente quién había hecho esto y por qué. Luego fui a la habitación de Amara y recuperé el joyero de mi madre, el que ella guardaba en su tocador. Estaba lleno de las piezas que había visto usar a mi madre mientras crecía. Amara había estado haciéndoselas a Cordelia una por una.
Me los llevé todos. Empaqué una bolsa sencilla y resistente y me puse mi capa más abrigada. No tomé nada que no fuera legítimamente mío. Salí por la puerta principal, dejándola abierta al aire frío de la noche sin mirar atrás. No huí de la ciudad, aún no mi plan tenía un acto final. Caminé por las calles oscuras hasta una posada respetable en la gran plaza que daba al Palacio Real. Había ahorrado el poco dinero que había ganado vendiendo pequeños artículos de costura en el pueblo y lo utilicé para alquilar una habitación pequeña y limpia en el piso superior, cuya ventana daba directamente a las puertas del palacio. Me senté en la silla envuelta en mi capa y observé. Vi los relucientes carruajes llegar uno tras otro, vi las luces del gran salón de baile iluminando la noche y podía oír vagamente la música, los valses que recordaba tan bien. Me imaginé la escena en el interior, a Cordelia con su vestido esmeralda brillando y su rostro sonrojado por el triunfo, bebiendo el vino especiado que hacía sentir la cabeza ligera y riendo con esa risa aguda y estridente. Y me imaginé a Teren deslizándose entre la multitud, sus ojos oscuros escaneando sin parar. Sería cortés con las otras chicas, pero su mirada estaría fija, buscando a su elegida. Sabía el momento en que la vería, pues ella vestía el color de la vida eterna y olía a las rosas que él ansiaba. Sería tan fácil detectarla, tan ansiosa. Recordé mi propio baile con él, había sido tan fuerte, tan elegante, haciéndome sentir como si fuera la única persona en el mundo. Me había susurrado, tú eres a quien he estado esperando. Sabía que en ese instante él estaría susurrando esas mismas palabras a Cordelia, y ella, criada entre halagos y vanidad, las absorbería y se enamoraría tal como yo. Esperé mientras las horas pasaban y la música aumentaba. A medianoche, tal como lo recordaba, la música se detuvo de golpe, como si hubieran cortado una cuerda. Me incliné hacia adelante y empañé el cristal frío con mi aliento. Las luces del salón de baile no se apagaron, pero se atenuaron hasta un tono enfermizamente frío. Las grandes puertas del palacio, antes abiertas, se cerraron con un estruendo metálico que resonó en la silenciosa plaza. En las almenas, los guardias humanos desaparecieron y fueron reemplazados como por arte de magia por figuras altas y delgadas con armaduras negras y rostros ocultos por cascos completos. La Guardia Real de Vampiros, los verdaderos guardias. El espectáculo y la cacería habían terminado. Minutos después, las puertas laterales se abrieron y un torrente de invitados salió tambaleándose, aturdidos y confundidos, con rostros flácidos y ojos vacíos. Murmuraban sobre una enfermedad repentina del rey y la interrupción del baile. Compulsión vampírica. Habían borrado sus recuerdos y los habían reemplazado por una historia plausible. Mañana despertarían con un ligero dolor de cabeza y una sensación de anticlímax. Observé y esperé. Un carruaje no llegó. El gran carruaje coronado con el escudo de la Casa Valeria permanecía vacío junto a la acera. Tras una hora, la plaza estaba casi vacía. Entonces las puertas principales se abrieron apenas una rendija y dos figuras fueron expulsadas violentamente contra los adoquines. Eran mi familia, Amara y mi padre. El cabello de Amara estaba despeinado y su costoso vestido rasgado en el hombro, mi padre, de rodillas y jadeando. Se levantaron de un salto, totalmente aterrorizados. No, gritó Amara con voz quebrada mientras corría hacia las puertas y las golpeaba con los puños. No, no puedes. No es ella. Llévate a la otra. Llévate a Ara. Es a ella a quien quieres. Llévate a Ara. Mi padre permaneció rígido, señalando el palacio con un dedo tembloroso. Desde mi ventana alta, no hice nada, solo observé. Luego hice algo inesperado, me invadió un impulso gélido. Abrí la ventana y el aire frío entró a raudales. Madrastra, grité con voz clara que atravesó la plaza. Amara se paralizó y buscó con la mirada. Mi padre se giró como una bisagra oxidada. Me vieron arriba, enmarcada en la ventana de la posada, sana y salva. Levanté la mano mostrando el pesado collar de rubíes que había sacado de la caja fuerte y lo dejé brillar a la luz de la luna. Sonreí. Mi padre se desplomó, hecho un bulto roto y gimiente. Amara emitió un sonido inhumano, una mezcla de odio puro, pérdida y locura. Me miró con el rostro contorsionado,
finalmente comprendiendo que había sido burlada y vencida, y que con sus propias manos había arrojado a su preciosa hija a los monstruos. Tú, chilló con voz rota. Bruja, monstruo. Consiguió lo que quería. Amara, la llamé suavemente. Es una princesa. Luego cerré la ventana, acallando sus gritos, corrí la cortina, me metí en la cama y dormí sin pesadillas por primera vez en mis vidas. Salí de la capital antes del amanecer. Vendí el collar de rubíes en el pueblo vecino y con él obtuve lo suficiente para financiar mi nueva vida. Reservé un pasaje en un barco que se dirigía al sur, hacia la costa, a la ciudad de mi madre, un lugar que solo conocía por historias. El viaje fue largo, pero purificador, con cada legua que avanzaba, sentía como la suciedad de mi antigua vida se desprendía. Vi el océano por primera vez, una vasta extensión azul y blanca, y lloré, no de tristeza sino de alivio. Era libre. Llegué a la ciudad portuaria de Almira con un nuevo nombre y una fortuna considerable, y utilicé las escrituras de mi madre para reclamar la pequeña villa familiar, que llevaba años vacía. Era hermosa, con vistas al mar. Usé el resto del oro para comprar una pequeña tienda en la plaza principal del pueblo y la llené de libros. Mi agudeza numérica, reprimida durante tanto tiempo, hizo que el negocio prosperara. Me convertí en un miembro respetado de la comunidad, hice amigos, comí bien, bebí buen vino y leí hasta altas horas de la noche, con el sonido del océano como mi único compañero. Era feliz. Estaba en paz. Pasaron los años y casi olvidé mi antigua vida, pero el pasado siempre encuentra la manera de enviar ecos. Unos 5 años después de mi huida, recibí una carta. Era de la señora Gabel, la vieja ama de llaves. Había llegado a Almira tras oír hablar de una amable Madame Helene, regentadora de una librería. Me reconoció al instante, pero siguió siendo leal. Dejó de servir a mi padre poco después de mi partida, cuando la casa se derrumbó. Su carta me lo contó todo, la ruina de mi familia fue rápida y total. Encontraron a mi padre y a Amara en la plaza aquella mañana, delirando como locos. Cuando mi padre regresó a su estudio y encontró la caja fuerte vacía, los libros de contabilidad expuestos y a mí desaparecido, algo en su mente se quebró. Él y Amara quedaron en la miseria. Los acosaban los acreedores a quienes ya no podían pagar, aquellos a los que pensaban saldar con la dote real. Hablaban sin parar con cualquiera que quisiera escucharlo sobre vampiros, monstruos en el palacio y el rapto de su hija. Los declararon locos, por supuesto. La señora Gabel escribió que los habían internado en un sanatorio. Mi padre, dijo, pasaba los días mirando la pared, haciendo marcas de conteo y llorando por su hijita, aunque nadie sabía a cuál se refería. Amara estaba peor. Permanecía sentada en una silla de la sala común, aferrada a un único zapato verde esmeralda manchado de barro, todo lo que quedaba de Cordelia, encontrado por un barrendero en las puertas del palacio. Lo pulía día tras día, susurrando a cualquiera que se acercara, era su turno. Era el turno del otro. Se suponía que debían llevarse al otro. Y Cordelia. La carta confirmó mis más profundas esperanzas. El reino agonizaba. Los cielos despejados y soleados de mi juventud ahora estaban perpetuamente nublados. Una extraña plaga había caído sobre los cultivos, la gente estaba enferma y temerosa. La familia real rara vez se veía. La nueva princesa, decían los susurros, había traído una maldición. Su sangre Valnom, corrompida por una vida de envidia, crueldad y rencor, no había sostenido a los vampiros, los había envenenado. En lugar de otorgarles otra generación de vitalidad, había acelerado su decadencia. El príncipe Ten, antaño tan hermoso, era ahora una criatura salvaje y putrefacta, su glamour fallido. El reino se desmoronaba, carcomido por dentro por el mismo veneno que habían consumido con tanto afán. Decían que Cordelia no había sido asesinada, había cambiado. Pero su naturaleza repugnante había distorsionado la transformación. No era una glamurosa criatura de la noche, era una bestia, una criatura de rabia y hambre, encadenada en las mazmorras más profundas del palacio, un monstruo al que incluso otros monstruos temían. Terminé la carta y caminé hacia mi hogar, donde un cálido fuego crepitaba contra la brisa marina.
Arrojé la carta a las llamas y vi los nombres validillos, Amara y Cordelia convertirse en ceniza negra y flotar por la chimenea. Mi familia había estado desesperada por un premio. Habían mentido, engañado, robado y abusado para conseguirlo. Yo simplemente les había dejado ganar. Les había dado exactamente lo que merecían. Volví a mi ventana, mirando el mar brillante y limpio. Era rico. Estaba a salvo. Era libre. Y esa era la única justicia que importaba.